El problema de investigación, claves para su planteamiento, con el doctor Hernán Ávila Morales. A continuación, le invitamos a ver el video para conocer la importancia de la coherencia entre la descripción de la realidad problemática con el problema general y los problemas específicos. Estamos abordando el primer subcapitulado del planteamiento del problema, denominado descripción de la realidad problemática. Por lo pronto hemos anunciado lo siguiente, que se debe de utilizar la técnica del embudo y también que hay toda un estilo de cómo se va a presentar esta redacción. Es muy importante señalar que al abordar cada variable, más que el concepto, sin que esto signifique que no lo vamos a dejar de lado, pero sí lo vamos a parafrasear, interesa cómo es que observamos esta variable en la realidad, al igual que sus dimensiones. Cuanto más precisos, cuanto más claro redactemos, las variables se van a hacer más visibles, objetivas, y se deberá de presentar el panorama de tal manera que se tenga una impresión global, integral de lo que se pretende investigar y de cada uno de los elementos constitutivos de las variables. Por supuesto que podemos ir ya estableciendo ciertos enlaces entre dimensiones y variables o entre dimensiones. Por supuesto que la redacción que yo estoy presentando es una redacción de mayor exigencia, de mayor rigurosidad para un nivel de doctorado. Por lo que aconsejo que los estudiantes de bachillerato y de licenciatura hagan los mejores esfuerzos por encuadrar dentro de estos parámetros que voy señalando. ¿Se podrían reportar algunos otros aspectos en la descripción de la realidad problemática? Por supuesto que sí. Justamente cuando se ha presentado este panorama internacional, nacional y local, es donde han ido apareciendo algunos cuadros. Por supuesto, no se suele llenar de cuadros la descripción de la realidad problemática, bastaría con uno, ¿no? Se pueden dar entonces cifras, datos, resultados acerca de esta temática, precisando la fuente. Por eso que aconsejamos muchísimo la utilización de un estilo de redacción científica del cual no debemos de apartarnos. En nuestro caso corresponde el estilo de redacción científica ABA. Entonces, al reportar una fuente y sobre todo realizar una cita directa o un parafraseo, hay que tener en cuenta estas reglas APA. En lo posible, una tesis debe de contener más elementos parafraseados y analizados críticamente que citas directas. Uno de los errores que estoy observando en casi todas las tesis en esta universidad portuaria es que lo que se hace es un corte y pega de definiciones, donde sí, ahora se cumple con cierta rigurosidad de decir quién es el autor y el número de página, de dónde se ha tomado la información, pero en realidad no se hace ningún análisis crítico. Es decir, el tesista está haciendo gala de mucha pobreza intelectual, porque una de las características que debe reunir en su perfil un estudiante o un universitario o un profesional egresado de una universidad es justamente el exhibir un pensamiento crítico. Y eso
está sucediendo muy poco en la universidad peruana. El problema, como ya hemos dicho, debe de ser novedoso el que se está investigando, pero esa novedad requiere de información también actualizada. Porque ya en la descripción de la realidad problemática van apareciendo algunos autores que nos están dando ciertos lineamientos que son concordantes con lo que estamos observando en esta organización. En resumen, lo que se pretende es señalar todos aquellos aspectos conocidos y relacionados con el problema. Cuanto más específicos y no nos apartemos de lo que queremos investigar, entonces nuestro planteamiento será muy sólido y se evitará el irse por las ramas. Por eso es necesario caracterizar lo más que se pueda la problemática, especificar esas causas y consecuencias del problema, de a quiénes y de qué manera afecta. Afecta a las personas. Acuérdense que más adelante tenemos que ver delimitaciones sociales o justificaciones sociales de una investigación. Entonces, desde aquí ya estamos observando cómo es que este problema afecta a esos clientes, a los trabajadores, etcétera, a personas. También puede afectar un área en cuanto a su funcionamiento o a toda una organización. ¿Y cuál es el impacto que tiene? Es quizás en la investigación ustedes no están yendo más allá, pero sí pueden señalar algunos elementos adicionales que permitirían a los lectores en el futuro iniciar nuevas investigaciones. Sería un buen punto de partida para este investigador o estos investigadores de esta tesis, como también para lectores interesados en continuar con esta investigación científica. Cuando culminemos la redacción de la descripción de la realidad problemática, los últimos párrafos, que bien podrían ser 2, 1 solo o 3, en ellos hay que precisar con mucha claridad qué en concreto se va a investigar y qué es lo que se está pronosticando de no hacerse esta investigación. Es decir, cómo seguirá impactando este problema a la organización y a las personas. Vamos a resumir este último punto de la siguiente manera para que quede preciso lo que acabamos de anunciar en este nuevo capítulo. Sugiero que el primer párrafo de la descripción de la realidad problemática se ciña exclusivamente a precisar de una manera general de qué trata la investigación. El segundo, tercer y hasta cuarto párrafo bien podrían estar destinados a desarrollar el desarrollo de esta temática, su actualidad a nivel internacional. Luego vendría el siguiente párrafo a nivel nacional y finalmente a nivel local. El siguiente párrafo ya estarían dedicados a los siguientes párrafos a la o las variables en el orden que hemos indicado, tal y como aparecen en el título de la investigación o el problema general. Aquí es donde vamos a hacer esas precisiones.
Igualmente abordamos la variable cómo se viene expresando. Por supuesto, primero un párrafo puede servir de conector, indicando que la investigación con estas variables se va a realizar en tal organización que está dedicada a, sin profundizar mayormente, porque esto lo pueden recoger en otro capítulo también para ampliarlo. Y luego, lo que ya hemos dicho del comportamiento de las variables o las variables con sus respectivas dimensiones. Aquí volvemos a señalar lo siguiente: precisar cuál es el problema, cuál es la situación actual del problema, qué relevancia tiene, qué características, incluir elementos, datos, estadísticas, presenta este problema. Ustedes van a presentar relacionados con este problema. ¿Dónde o desde cuándo se presenta el problema? ¿Qué hechos anteriores guardan relación con el problema? ¿A quiénes y de qué manera afecta el problema? ¿Cuáles son las posibles causas o factores que influyen o mantienen este problema? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho la organización para resolver este problema? ¿Qué va a suceder si es que no hacemos nada? ¿Cuál es la importancia de abordar esta problemática? Como estamos observando, estamos expresando síntomas, causas, consecuencias relacionados con el problema de la investigación. Por supuesto que no todas estas preguntas que voy presentando necesariamente se tienen que abordar. Y como siempre explico en aula, a veces vamos a tomar 2 o 3 de estas preguntas en un solo párrafo. Ahí lo vamos a desarrollar, porque es todo lo que tenemos a mano, es hasta donde alcanza nuestro primer contacto o los varios contactos que hemos tenido con esa realidad donde se está haciendo la investigación, ¿no? Y finalmente, no hay que olvidar que es muy importante precisar, sobre todo los alumnos de licenciatura, mucho más los de maestría y por supuesto obligatoriamente los de doctorado. Deberán de precisar qué es lo que se pretende hacer con la teoría científica que está detrás de todo esto, que va a explicar esta realidad problemática. Cuando menos hay que enunciarla y decir qué es lo que se pretende. Por ejemplo, se pretende un alumno de licenciatura, un tesista de licenciatura, a obtener el título profesional de licenciado. Podría corroborar, validar esa teoría científica a través de su investigación. Un maestrista podría coger 2 o más teorías para finalmente de esa integración de esas 2 o más teorías, ver si es que puede obtener un mejor resultado en la explicación de ese fenómeno, de esa problemática, mejor que hacerla desde una sola perspectiva. Un doctorando puede cuestionar esas diversas teorías y puede proponer una diferente. Eso no toma más que un párrafo decirlo de manera genérica. Después aparecerá desarrollado en estos apartados que se conocen como justificación teórica, en este caso, y otras justificaciones de las cuales hemos hablado hace un momento también de otra, de la justificación social por el impacto que tienen las personas esta problemática,
y también de otras justificaciones como las metodológicas o tecnológicas, que son las tres que yo sugiero que siempre existan en una investigación, sobre todo cuando se trata de investigaciones a nivel de maestrías y de doctorados. Los últimos párrafos que también indiqué anteriormente de qué en concreto se va a investigar tienen que ser coherentes con el problema general y los problemas específicos. Tienen que ser coherentes con lo que va a aparecer en el problema general y en los problemas específicos. A veces, esta última parte de qué en concreto se va a investigar se hace tan resumida porque después se vuelve a precisar en el problema general y los problemas específicos. Es decir, culmina esta redacción de la descripción de la realidad problemática diciendo: por lo tanto, el propósito de este estudio es, y ahí aparece, ¿no?, lo que se pretende en la investigación de manera central. Asimismo, y se agregan lo que aparece en los problemas específicos, ¿no? Lo puede decir de una manera muy genérica en 2, 3 o 4 o 5 líneas, o lo puede hacer de esa manera un poco más didáctica. Yo lo hago esto último, más didáctico, lo exijo más en los alumnos de pregrado, incluso hasta los tesistas de licenciatura. Pero ya no sería necesario porque a nivel de maestría ni de doctorado, pero sí decirlo de manera muy genérica. Y luego ya pasamos ahora sí al segundo punto: el problema general, los problemas específicos y los siguientes elementos del planteamiento del problema.